la está invitando a que amen sus caminos, está invitando a la nación de Israel de ser bendecida como nación si escuchan a Dios. Y vez tras vez vemos nosotros que hay un rechazo por parte de la nación de Israel. En el capítulo 65, donde vamos a estar, quiero compartirles un poquitito con respecto a los versos 3 y 4. Vamos a ir bien rapidito, porque vamos a estar enfocados en otros versículos, que es el versículo 17 al 25. Pero en los versículos 3 y 4 vemos la condición de la nación de Israel antes de que venga el milenio y que venga lo que es los cielos nuevos y tierra nueva. Nos describe allí en esos versos de que la nación se comunicaba con los muertos, se comunicaban con los espíritus de los muertos. No solamente eso, comían comidas prohibidas por Dios, estaban en cierta manera retando a este Dios. En versículos 5 y 6, ellos estaban pensando de que Dios no iba a tomar acción, es decir, hacemos todo esto y Dios no va a actuar. Y ese era el pensamiento que venía en la mente. Sin embargo, Dios le dice a esta nación, viene el castigo y va a venir la recompensa a cada uno por sus hechos. Si hacen mal, recibirán su castigo; si hacen bien, van a ser bendecidos. Lo triste de todo lo que nos describe aquí estos primeros versículos es que no buscaban a Dios, no estaban buscando a Dios, no estaban invocándolo. Y lo triste de todo es que otras naciones lo estaban invocando. Hermanito, ¿me puede hacer un favorito? Si puede buscarme a José y decirle si me puede bajar el micrófono, por favor. Se lo voy a agradecer. Y Dios aquí está mostrando la diferencia, por ejemplo, entre aquellos que escuchan y aquellos que no lo escuchan. Aquellos que están pensando de que Dios no va a ejecutar sus juicios. Y vemos que Dios, aquí compartiendo con Isaías, muchas gracias, Sergio. Unos van a cantar con júbilo y otros van a llorar con mucha angustia, es lo que nos describe aquí este capítulo. Ahora, en el versículo 17, vamos a leer allí, versículo 17 al 19, nos dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Fíjense que Dios está introduciendo aquí la razón de por qué va a haber cantos de júbilo. Y la razón por la cual va a haber cantos de júbilo para algunos y va a haber lamento para otros, tiene que ver en la manera que nosotros respondamos al mensaje que Dios está trayendo. Los que han puesto su confianza en Dios, Dios está diciendo, ustedes va a haber alegría. Yo mismo voy a estar interviniendo en esto, porque dice que Él va a crear nuevos cielos. Él va a crear una nueva tierra. Nos está diciendo de que de lo primero, de todo esto que nosotros vemos, dice, no va a haber más memoria, nadie siquiera se va a acordar de alguna de las cosas que nosotros estamos viendo aquí. Y va a haber bendición porque con nuestros ojos vamos a ver cómo Dios va a recrear el universo entero. Aunque ustedes no lo crean, este universo que nosotros vemos en estos momentos, la existencia de Él va a dejar de ser en algún momento establecido por Dios, en lo cual yo creo que va a ser muy, muy pronto. Como les digo, después de los 7 años viene el milenio. Después del milenio es que entonces dice aquí, he aquí yo crearé. Nos dice el por qué tenemos que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Fíjense en todos los reinos, todos los ídolos, toda la construcción que podamos estar mirando, toda religión, toda secta, toda filosofía, deja de existir una vez y para siempre, es lo que Dios nos está diciendo aquí. Nos dice que no va a haber más memoria de Él, ni nadie no se va a detener a pensar en lo pasado. Y eso es lo lindo de todo, es que vamos a dejar atrás algunos. Mis hermanos, me causa gracia, sobre todo cuando tengo que dar consejería prematrimonial,
que me dicen, no. Algunos me han sido sinceros, me dicen, no, pero hermano, que el Señor no regrese hasta que yo no me case. Pasado el año dices, ¿por qué no regresa el Señor ya? Y no nos detenemos a pensar en lo que estamos por entrar, lo que vamos a ver. Va a ser una cosa increíble. Dice que aquí, ¿quién se va a estar enfocado en el pasado cuando vamos a tener un presente y un futuro como ustedes no se imaginan? Del lugar que Dios tiene preparado para nosotros, mis hermanos, y que describe allí en el libro de Apocalipsis, es una cosa que tendríamos que estar diciéndole al Señor, Señor, ven pronto. Si Dios dice que va a crear un nuevo universo, así va a ser. La palabra aquí donde dice crearé, le quiero decir una palabra en el hebreo es bara, que quiere decir crear de la nada. Y podemos ver nosotros, por ejemplo, lo que dice allí en Génesis en el capítulo 1 y versículo número 1, donde dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra bara quiere decir que creó todo lo que hay donde no existía nada. Vamos a ir a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro en el capítulo número 3 y versículos 10 al 13. Segunda de Pedro 3, versos 10 al 13. Y allí Pedro es como que, habrá leído lo que dijo Isaías. El Señor le comparte a Pedro esto. Pedro comparte, por ejemplo, en el verso 7, que estos mismos cielos, esta misma tierra, están guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres. Verso 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Mis hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí, que el día del Señor, el día que ejecute el juicio, el día que Él ponga fin a todas estas cosas que hay en el mundo, y hay una razón por la cual tiene que suceder una cosa así. A veces no nos damos cuenta lo que causó el pecado de Adán y Eva. El pecado, lo que causó Adán y Eva, mis hermanos, afectó al mundo entero, y no solamente al mundo entero, afectó al universo entero. Y ustedes dirán, ¿tal es el impacto del pecado? Romanos 8 nos dice a nosotros lo siguiente, que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Dice que fue esclavizada a corrupción y que gime con dolores de parto. El mundo entero bajo el maligno, el mundo entero, mis hermanos, bajo lo que es el gobierno de Satanás. Y dice que Dios va a poner fin a todo aquello que se opone y que ha causado la destrucción prácticamente no solamente de este planeta, pero del universo entero. Nos dice el Señor a través de Pedro que va a venir como ladrón en la noche para aquellos que no esperan. Y eso es lo que quiere decir Pedro aquí. Para aquellos que no esperan. Por ejemplo, cuando está diciendo el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, mis hermanos, Pablo está diciendo, ustedes no son de la noche para que esto los tome como sorpresa. Pero sin embargo, el mundo entero va a ser como un ladrón en la noche, por el sentido de que nadie está esperando la venida de Cristo Jesús. Todo el mundo se ríe de que este Dios no existe, de que este Dios no va a venir, que el Señor Jesucristo no va a regresar, que Dios no va a tomar acción, que Dios no va a poner a juicio. El mundo está pensando en esto, pero dice que para esas personas va a venir como un ladrón en la noche. Cuando menos lo esperen, les va a venir encima. Y nos dice que los cielos, nos está hablando del universo, de la materia que nosotros vemos, este universo tan vasto, va a ser deshecho. La pregunta que algunos de nosotros, ¿cómo va a ser esto? Porque, mis hermanos, ustedes tienen que entender que esto va a ser una cosa tan tremenda. Yo no soy
un científico ni nada por el estilo, pero lo que nos dicen a nosotros, lo que hemos aprendido algo en la escuela, lo que es los átomos, lo que son los neutrones, lo que son los electrones, lo que tiene que ver con todas estas cosas que están uniéndose, dice que se va a desintegrar, va a producirse una cadena, mis hermanos, que va a ser así, ¡fum! El universo entero va a incendiarse. Otra que los fuegos artificiales del 4 de julio. Va a ser una cosa increíble. Pero de allí, dice, de la nada nuevamente, Dios comienza a crear cielos nuevos, tierra nueva, un universo enteramente nuevo. A comparación con este otro, este no va a tener fin, este va a ser por siempre, nunca va a dejar de ser. Y lo interesante de todo es que no nos vamos a recordar de nada de todo esto. ¿Sabes qué? Nuestra perspectiva de las cosas van a ser muy diferentes. Porque como vamos a ser transformados físicamente, ¿ves? Eso no veo la hora de poder. Yo ya le vengo pidiendo al Señor, mira, unas 100 libras menos. Imagínense ustedes cuerpos glorificados, que no voy a tener que pensar más que si tengo que tomar pastillas para la presión, que si para el azúcar, que si para esto, para lo otro, que si dolor de cabeza, que si... Se acabó. Se acabó. Llenos de gratitud, llenos de gozo, mis hermanos, porque vamos a ser transformados como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que eso representa? Te voy a decir lo que representa. Nunca más vamos a cometer errores. Nunca más vamos a cometer horrores. No va a existir ningún problema, no va a surgir ningún problema. Vamos a estar activos, mis hermanos, no vamos a dudar en hacer lo que Dios nos pida de hacer. No va a haber más injusticia, no va a haber más guerras, no va a haber más robos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en el versículo 18 de Isaías 65. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre. Se van a gozar y se van a alegrar para siempre en lo que yo voy a hacer, en la creación nueva que yo voy a hacer. En segundo lugar, yo quiero que ustedes vean en ese versículo 18, nos dice allí, porque he aquí que yo, vean, es el Señor, yo traigo a Jerusalén. ¿Qué cosa? Alegría y a su pueblo gozo. Él va a traer alegría y va a traer gozo. Y te voy a decir una cosa, que va a ser parte de nuestra vida, no va a ser algo que tenga que ver con una actitud, que tenga que ver con alguna característica de ciertas circunstancias favorables, sino que va a ser un estilo de vida, todos los días en gozo, todos los días en alegría. ¿Cuántos desean eso? El versículo 19 dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¡Wow! ¿Sabes qué maravilloso de la manera que Dios lo pone? Porque Dios tendrá alegría. ¿Sabes por qué va a haber alegría en el corazón de Dios? Te voy a decir, Dios no va a tener que tratar más con el pecado. No va a tener que tratar más que escuchar las acusaciones de Satanás, que día y noche nos acusan a cada uno de nosotros. No va a tener que escucharlo más. Al zángano que le espera lo que es una eternidad en el infierno, no lo va a tener que escuchar más. No va a tener que perdonar más pecados de aquellos que cometen pecado y que tropiezan por culpa de él. Dios no va a tener que perdonar más. Va a haber alegría porque va a ser algo perfecto. No va a haber errores, no va a haber más diablo, no va a haber más pecado, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza. Todo desaparece. Nosotros no lo vamos a lastimar más con nuestros pecados. Al Señor no lo vamos a lastimar más. Y dice allí, mis hermanos, me voy a alegrar con Jerusalén, me voy a gozar con mi pueblo. Y nunca más se va a escuchar voz de clamor. Ni va a haber más dolor. ¡Wow! En fin, para mí, quisiéramos que ese día fuese hoy, ¿no es cierto?
Qué maravilloso lo que Dios nos escribe aquí en este libro. El versículo 20 ya entonces salta al